Antes que todo, muchachos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Tapia, soy su profesor del ramo de cálculo estructural. Y tal como su nombre lo indica, ya es el momento de comenzar, estimados alumnos, precisamente con el cálculo estructural. ¿Ok? Hemos pasado en primera instancia por todo lo que es el análisis estructural de vigas hiperestáticas, de pórticos, de vigas isoestáticas. Hemos pasado también por la teoría de la NSH 1537. Y nos queda pendiente analizar la siguiente NSH, la 3171, para ver las combinaciones de carga. Pero, en virtud del tiempo, la vamos a tan solo nombrar en este video, porque hoy vamos a comenzar a estudiar la teoría básica para poder entender todo lo que es el armazón de elementos de hormigón armado, para poder entender y más adelante poder diseñar una viga de hormigón armado en cuanto a su altura o canto, en cuanto a su base, en cuanto a la cantidad de enferraduras que tiene que llevar esta viga de hormigón armado según el tipo de solicitación. Es por eso entonces que era importante para nosotros tener que saber cómo calcular los momentos máximos, que para el código ACI 318 vendría a ser los momentos últimos, cortantes últimos, en el caso del diseño cortante para estribos, o en el caso de carga última o P último para lo que es el diseño de columnas. En primera instancia, voy a comenzar colocando el diseño. Esta es una clase meramente introductoria. ¿Qué podemos diseñar? Podemos diseñar vigas, ¿ok? Entendiendo que la viga va a tener una representación de esta forma, o con un apoyo al medio si es que es hiperestática, o empotrada también, etcétera, distintas formas. Voy a ocupar este modelo. Este modelo va a tener una solicitación que por lo general, estimados alumnos, van a ser cargas rectangulares, equivalente al peso propio y a la sobrecarga, ¿ok? Según lo que menciona la norma 3171. Esto significa que uno va a tener que diseñar, en el caso suyo, en el caso de un ingeniero calculista o de un ingeniero en obras civiles que se dedica a esto, va a tener que diseñar un perfil. Vamos a suponer que es rectangular, puede ser perfil en T, pueden haber un montón de perfiles, muchachos, según las necesidades que se tengan en el momento. Permítanme encontrar un plumón de otro color. Bien, mientras tanto les voy a ir hablando. Resulta que este perfil tiene que tener una enferradura, puesto que el hormigón, como les voy a explicar más adelante, no es capaz de poder resistir los momentos máximos que generan tracciones muy grandes. Entonces tiene que tener un apoyo. Este apoyo se lo va a brindar en tema estructural, en tema de carga, se lo va a brindar el acero. Entonces el diseño más o menos va a ser así. Ahora, puede ser hasta doblemente en uno de los extremos, depende de las necesidades de tracción. Si son tracciones muy grandes, tendremos que colocar otra fila de columnas. Otra fila de barras, perdón. Estas barras son longitudinales y son de acero. Más adelante también en el video les voy a explicar las características de cada uno de los materiales que conforman esto. E irán unidos por estribos. Estos estribos se van a repartir en la viga en forma perpendicular a la longitud. ¿Ok? Eso se llama, o eso es, mejor dicho, diseñar una viga de hormigón armado. ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar a hacer? Es decir, ¿cuántos de estos? ¿Y en qué diámetro? ¿Qué phi? Así se le denomina. ¿Qué espesor de estribo? Generalmente entre 6 y 8, phi 8, phi 6. ¿Cuántos
espaciados, cuánta separación entre ellos. Eso es lo que buscamos. Eso es el segundo video donde les voy a enseñar a hacer en lo que es la teoría para diseñar una viga. Podemos diseñar columnas. ¿Ok? Columnas, ¿vale? Porque la diferencia con pilar, el pilar no se diseña para recibir carga estructural, no se diseña para hacer estructura, para recibir solicitaciones externas que van a someter la estructura a un esfuerzo estructural. Y estas pueden tener, bueno, las voy a diseñar primero. No sé si alcancemos a diseñar columnas, muchachos, para serles sincero, pero más o menos les voy a contar en este video algún resumen en relación a sus fórmulas y a lo que se considera. Bueno, la columna tiene la posibilidad de sufrir aplastamiento, una falla por aplastamiento. Eso justifica entonces tener que colocarle barras longitudinales para que puedan resistir ese aplastamiento. Ustedes entenderán también que producto de esa carga, y si la columna es lo bastante rígida, se puede provocar una falla por flexión, es decir, darse una flexión en el centro de masa de la columna. Entonces, eso justifica que tengamos que diseñar las columnas más o menos es parecido al diagrama de la viga, con algunas diferencias. Las diferencias por lo general son estas. Tienden a llevar ese refuerzo de barras longitudinales. Cuando hablo de barras longitudinales me refiero a que estas mismas barras se van a divisar acá. Esto es el perfil, ¿vale? Perfil que, bueno, lo voy a ver más adelante, pero tiene su altura y su base y su peralte efectivo. Bueno, dejémoslo para después. Llevan estribos. Los estribos tienen bastantes funciones, entre ellas poder sujetar las enfierraduras, soportar cortante en el caso de las vigas, entre otras funciones que voy a detallar en el video de diseño de vigas, así que tranquilos. Bueno, podemos también tener una columna en forma circunferencial. Ahí. Y esta van a tener sus enfierraduras longitudinales ajustadas al perímetro. Y también va a existir una especie de estribo, pero que recibe el nombre de sunchos. ¿Okay? Bueno, siguiendo entonces con la línea, podemos diseñar losas, armar losas, en una o dos direcciones. Si es en una dirección, el cálculo lo asumiremos similar a lo que es diseñar una viga. Si es en dos direcciones, ya tenemos que usar otras ecuaciones. Podemos diseñar también fundaciones, zapatas. Etcétera. O las famosas cadenas, que se diferencian con los muros, porque los muros no llevan un soporte estructural en su interior, es decir, no llevan enfierradura. Son distintas las funciones. Perfecto. Ahora, esto que está aquí es lo teórico. Esto se tiene que ajustar a distintos parámetros. Y entre esos parámetros vamos a tener la relación de la ley de Hooke y la deformación con el esfuerzo. Es decir, lo que controlamos nosotros para poder comprobar que nuestro diseño está bueno en el fondo es en qué estadio de deformación nos encontramos. Pero antes de introducirnos a evaluar esa materia, vamos a conocer a los materiales. Les presento al hormigón,
Ustedes están bastante habituados a este señor. Y este señor lo vamos a encontrar en denominaciones. H20, H30, H25, no sé, ejemplo. ¿Qué significa 20, 30, 25? Eso es un indicador de lo que se conoce como resistencia cúbica. Me gusta escribir mucho, muchachos, en virtud del tiempo y de que escribo feo también. Resistencia cúbica. Es un parámetro importantísimo dentro de lo que es la resistencia de materiales, ya que es donde este hormigón puede comenzar ya a sufrir deformaciones considerables fuera del estado elástico. En este sentido, les voy a presentar la gráfica precisamente de elasticidad, en donde el comportamiento del hormigón es así. Vamos a tener por un lado el esfuerzo y vamos a tener por otro lado el índice de deformación, perdón, la deformación unitaria. En la cúspide vamos a encontrar una deformación cercana al 2 por 1000 o al 0,002. Cuando hablo de 2 por 1000 es muy común de los españoles. Ellos se refieren a 2 por 1000, o sea, multiplicar este número por 1000. ¿Ok? Pero se utiliza para hacer cálculos una deformación cercana al 0,003, por lo menos según el código ASEI. Antiguamente se diseñaba el hormigón armado en su gráfica de esfuerzo de deformación lineal, es decir, algo así. Entonces, en estos cálculos, considerar al hormigón dentro del hormigón armado de esta forma, simbolizaba dejar fuera un área considerable, que es toda esta región que voy a pintar en negro. ¿Vale? Esto se dejaba fuera, entonces no había un aprovechamiento de material. Ustedes saben que dentro de lo que son las edificaciones nosotros tenemos que conjugar el aspecto de resistencia con el aspecto económico. Entonces la idea es aprovechar el material. Ahora, voy a ocupar de ejemplo una viga. Cuando el hormigón trabaja solo, es decir, tuviéramos una viga de hormigón, así tendríamos el perfil. Estas, al ser sometidas a una tracción muy grande, suponiendo que es una viga, voy a tomar el caso de una viga o una columna también, si lo quieren ver perpendicularmente, o sea, la flexión iría así, en la viga la flexión iría así, ¿ok? Entonces, supongamos que sometemos a una fuerza P a esta viga, tal que se empieza a generar un momento flector como el que ustedes ya están habituados a encontrar dentro de lo que es el análisis de estructura. Ahora, la parte inferior del perfil comienza a estar sometido a fuerzas de tracción, es decir, a fuerzas de estiramiento, a esfuerzos y fuerzas de estiramiento, que son dos cosas distintas. Lo voy a representar como esfuerzo de tracción. Ahora, si estoy diciendo mucho ahora, me gusta usar muletilla, igual que el bueno. Ok, si el hormigón en este caso, que es tan solo hormigón, trabajase solo, nosotros nos vamos a dar cuenta que a pocas, ojo con esto, a pocas esfuerzos, a pequeños esfuerzos, ya comienza a manifestar una fisura. Entonces, esa fisura hace necesario que nosotros tengamos que introducir dentro del perfil a alguien que le ayude con esos esfuerzos de tracción, ya que es la parte más complicada de una viga de hormigón por el producto del fisuramiento y posiblemente rotura, si es que no se controla. Eso hace entonces justificado tener que colocar un área de acero. Para ambos casos, si una columna
Lo que cambia en la columna, como les decía al principio, es que el momento flector se da así. Pero aún así, acá seguimos manifestando este tipo de comportamiento. Y eso se debe a que el hormigón como material es un material anisotrópico de baja resistencia. Vamos a comparar en unos minutitos más con el acero. Nos vamos a dar cuenta que el acero puede tener hasta 10 veces más la resistencia cúbica del hormigón. El valor FC debiera ser la resistencia cúbica. Pero es totalmente normal, muchachos, que ocupemos un valor menor. Y ese valor va a estar dado por 0.85 veces la resistencia cúbica, por un factor de seguridad. Es decir, se aminora la resistencia cúbica para darle un poquito de seguridad a nuestra estructura. Bien, insistiendo en el concepto, es anisotrópico, es decir, sus características pueden variar de 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cuadrado comparado con otro centímetro cuadrado de hormigón. Son totalmente distintos a densidad, a materialidad, a composición, a tracción, etc. ¿Vale? Entonces, no nos podemos fiar de este elemento. Y otra cosa que no puedo dejar de mencionar, que lo vamos a ver cuando yo le enseñe las fórmulas para diseñar una viga, es que esto, por conveniencia, este gráfico, se ha trabajado como un rectángulo, donde este rectángulo tiene un esfuerzo límite de 0.85, es decir, se castiga la resistencia cúbica en un 15%, y los estadios de deformación están entre el 0,02 y el 0,03. Ya les voy a explicar por qué. Obviamente, dentro de lo que es los criterios que nos enseñan, esto no es físicamente posible, es decir, tenemos una región, si ustedes se fijan, donde no se experimenta nada, absolutamente nada. Pero es un modelo que nos permite realizar y plantear las ecuaciones que ya son bastante complicadas. Con este modelo nos resulta un poco más fácil. Eso en cuanto al hormigón. Vamos a analizar el acero. Entonces, ya logramos deducir algo, que es estrictamente necesario el uso de acero. Necesario porque tiene mayor ductibilidad, ¿ok? Es un material que puede alargarse bastantes números en cuanto a deformación. Tiene una deformación mayor que lo que es el concreto, que es más frágil. Entonces entramos ya a decir dos conceptos, fragilidad y ductibilidad. El acero es dúctil porque se estira más, es decir, puede resistir mayores estiramientos producto de un esfuerzo. ¿Ok? En cambio el otro no. Eso también tiene que ver con lo que es la falla frágil, que más adelante en las vigas se los voy a mencionar. Bueno, vamos a denotar el acero. Ejemplo. Aquí tenemos dos tipos de acero. El A440 y el A630. O también puede ser espérame un poquito que se está viendo un poquito. Ahí sí. También puede ser A44, A63, A36. Dejen arreglar un poquito esto aquí. Se desenfocó un poquito. Bueno, muchachos, si alguien sabe cómo hacer esto de arreglar la cámara, me dice. Bueno, es muy común, muchachos, denominarle A44, A630, A36. ¿Ok? Bueno, lo usamos porque es dúctil. Lo usamos porque es corrugado y ese tiene una mejor adherencia con el hormigón. ¿Ok? Y lo utilizamos también porque
su límite de fluencia son bastante elevados. Así que el H representa que es de uso para hormigón armado. Vamos también a asumir un esfuerzo versus deformación. Y aquí vamos a encontrar algo muy común de resistencia a materiales, que es cómo se comporta. Y en este sentido encontramos algo así, ¿sí o no? En donde los valores característicos, en primera instancia, nace el esfuerzo de fluencia, la fluencia. Aquí creo que hay una región más plástica. Ahí. Bien. Este dato es este dato, el esfuerzo de fluencia. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y qué es el 630 o el 63? El 63 es la resistencia a la tracción, que es el valor ya de rotura, es decir, ese vértice. Nosotros hacer el esfuerzo de tracción, o resistencia última también denominado. Bueno, en este sentido hay bastantes regiones. Hay una región elástica, que es donde la pendiente representa el índice de Young del material, y en donde la deformación, según la ley de Hooke, nosotros la podemos calcular como el esfuerzo de fluencia partido precisamente en el índice de Young. Eso está cercano a los 0,02, o sea, al 2 por 1000. Asumiendo un esfuerzo de 2,1. Bueno, vamos a hablar para este tipo de acero. Puede variar, ¿ok? Varía, de hecho. Varía porque los esfuerzos son distintos. Este sería 2.800 kilogramos centímetro cuadrado y este sería 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Y en el caso de la resistencia cúbica, también el valor de H30, por ejemplo, significa 300 kilogramos partido en centímetro cuadrado. Lo podemos expresar en pascal o megapascal también, porque sigue correspondiendo a unidad de esfuerzo. Bueno, lo iremos viendo más adelante. Lo que se hace es recurrir a una gráfica bilineal, en donde nosotros vamos a asumir en relación al acero una región elástica y una región plástica, en donde el acero va a manifestar toda su ductibilidad y donde el límite será el esfuerzo de fluencia. Ahora, según el diseño que nos toque realizar, si es viga o columna, tenemos que tomar en consideración esto, puesto que la idea es estar trabajando en esta región, con deformaciones que van de entre 0,02 y hasta, según el código ACI, hasta un 0.005. Pero esto puede seguir. Algunas normas en otros países ocupan hasta el 10%, es decir, 0,01, el 1 por 1000. Otras hasta el 12%. Bien, eso va a depender. Lo que hizo acá, lo que se hace acá dentro de lo que es el hormigón armado, es transformar esta gráfica en un diagrama solamente de dos líneas, zona elástica, zona plástica, en donde el esfuerzo de fluencia es el límite, recuerden ustedes, para pasar a un estado de plasticidad. Y la idea es, para poder aprovechar el material, es que trabajemos en la zona de plasticidad. Eso les puedo decir en cuanto al acero. Déjenme tomar un poquito de agüita. Ok, estimados, he vuelto. Bien, ya que hemos analizado los dos materiales, es importante comprender cómo trabajan estos juntos, ¿ok? Y qué es lo que se busca en el fondo. Cuando trabajan los dos materiales juntos, nosotros logramos un supermaterial, por decirlo así, en donde se aprovechan los dos materiales. Por un lado, el acero, dándole al material su ductibilidad, lo que lo hace más resistente a los esfuerzos de tracción en la parte inferior o la parte superior, según como sea la viga. Si es hiperestática, nosotros sabremos que tenemos un momento máximo en el apoyo del medio. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el diseño de viga. Estoy tomando las cosas generales. En este sentido, nosotros podemos hablar de dos tipos de análisis. El análisis a servicio y el análisis de resistencia última.
¿Ok? Los voy a anotar por acá. Tipos de diseño. El 0,03 que le coloqué a la deformación del concreto está estipulado en el código ASI. Y con ese vamos a trabajar y con ese están diseñadas la mayoría de las ecuaciones que vamos a analizar. El estado de servicio lo que hace es, chequen esto, tomar la resistencia cúbica y dividirla en un factor de seguridad 3. Tomar el esfuerzo de fluencia del acero, que es el que nos importa, no nos importa el de tracción, no queremos llegar a la rotura, y lo divide en 2. ¿Ok? Y existe todo un tipo de fórmula según el diseño, ya sea de viga, de losa, de columna. Ahora, esto lo podemos ligar con lo que es la NSH 3171, en donde nosotros vamos a usar combinaciones de cargas como las que siguen. De hecho, las trabajamos directamente con los valores que dan, sin darle un porcentaje de mayoración. Es decir, el peso propio sin mayoración. Y si le quisiéramos considerar una carga sísmica, le consideramos una carga sísmica. A lo que voy, muchachos, es que no le consideramos un porcentaje de mayoración. Peso permanente, sobrecarga, peso sísmico, etc. Esto es haciendo el alcance con la NSH 3171. Lo que voy es que no hay porcentajes de mayoración. Si usamos este tipo de cálculo que ya en la actualidad no se usa, porque nosotros queremos aprovechar lo más que podamos el material. En este sentido, tenemos las resistencias últimas. Y en las resistencias últimas, nosotros ya observamos que castigamos en un 15% tan solo a la resistencia cúbica. Y la tensión de fluencia la trabajamos tal como está. Y haciendo la relación con la NSH 3171, vamos a encontrar que el P, que va a ser parte de la carga que yo le voy a solicitar a mi viga, puede ser expresado como 1.4 por el peso permanente más el 1.7 de la sobrecarga. En el caso de tener esos dos componentes. En el caso de tener otro componente, por ejemplo, una carga así,